Me topé a los 5 años, siendo diagnosticado. Ningún profesional de la salud fue capaz de explicarme qué significaba vivir con un cerebro con TDAH. Y a los 37 años fui yo quien descubrió cómo realmente funcionaba. Bienvenidos a Productividad Neurospicy, el podcast donde personas neurodivergentes comparten en primera persona lo que realmente les funciona. Cada episodio, un invitado, una historia real y estrategias concretas. Este podcast es posible gracias a Focusberg. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos desde Chile a Hernán Hildebrand. Él es gamer, ingeniero civil industrial con máster en administración de empresas, TDAH con altas capacidades, y es una persona que decidió cambiar su vida entendiendo cómo funciona su cerebro. El día de hoy nos va a contar su historia. Muchas gracias por aceptar la invitación, Hernán. No, muchas gracias a ustedes por considerarme, dado el contenido que comparto, que tiene que ver con cerebro, TDAH, cambios de hábito, dado el cambio de estilo de vida, pero me imagino van a ser parte de las preguntas, así que prefiero dejarte para poder ir guiando la conversación. Perfecto, muchas gracias. Pues me gustaría empezar por algo más leve antes de entrar de lleno en el diagnóstico y todo. ¿Cómo mezclas tus múltiples intereses en tu vida laboral y personal? Ser gamer, ingeniero civil, con MBA, pues suena una combinación muy interesante. La mezcla del TDAH con las altas capacidades. Ambas son una bomba desde el punto de vista de divergencia en ideas, divergencia en temáticas, pero además de eso, las altas capacidades generan como la potencia adicional de poder conectar cosas. Entonces, no sé si has visto Iron Man, donde está Tony Stark, que hace, ¿cómo se llama? Hace así con las manos y es como que aparece un círculo lleno de puntitos hiperconectados. Listo, eso es lo que yo veo en mi cabeza cuando veo muchas temáticas. Es como que está todo conectado de alguna forma. No, me puedes hablar de cualquier tema, digo, ah, sí, esto está relacionado con, o lo leí en tal libro. Y no es que tenga buena memoria, sino que emocionalmente me conectó tanto que quedó registrado en alguna parte y mi cerebro en microsegundos como, ah, sí, esto está conectado con esto. Entonces, Claro. hay una explicación, pero para mí no es tan sencillo transmitirlo. Hay mucha gente que se queda, ah, pero te está haciendo el que sabe todo. Es que no es que yo quiera saber todo, sino que no sé cómo explicar que mi cabeza lo ve. Sí, claro, se queda ahí. Y qué excelente representación visual mencionar a Tony Stark en la película. Me encantó la referencia. Tony Stark, yo te aseguro que este TDAH y altas capacidades como personaje. Sí, sí, claro. Sí, y qué maravilla que lo representen en películas y en el entretenimiento, todas estas cosas. Bueno, Spider-Man. ¿Qué dirías que es Spider-Man? Spider-Man es TDAH, tanto el personaje como el actor. Tom Holland es TDAH, de hecho, también es diagnosticado y él lo dijo abiertamente, que él es ADHD en inglés. Ok, qué bueno que Tengo compartas. datos freak por todos lados, los que tú quieras. Sí, no, lancémoslos. Bueno, película infantil, pero es la favorita de mi hermana. Hace poco vi que decían que Matilda de Disney era neurodivergente también y Sí. explicaban por qué. La reina de, ¿cómo se llama? La misma universo también, la de México. ¿Quién más? La de Harry Potter. Hermione. El, Hermione, que no me acuerdo cuál es el nombre de ella. Que a mí me encanta. Emma Watson. Ah, Y Lewis Hamilton de la Fórmula 1 también. Dijo que era ADHD este año, que era TDAH. ujú. Ah, también tienes a Benson, si no me equivoco el apellido, que es de Virgin. Dicen que Albert Einstein también era TDAH, Steve Jobs también era neurodivergente, ¿cómo se llama? Elon Musk también es neurodivergente. No Ujú. sé qué tipo de neurodivergencia, pero en general hay muchos. Sí, Y no es que esté de moda, sino que hay muchos, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿y tu experiencia, cómo llegaron estos diagnósticos a tu vida? A los 5 años. A los 5 años fue porque yo era demasiado desordenado, hiperactivo, saltaba por todos lados, hacía desorden en el jardín, que es antes de entrar a la escuela. Y, y ¿cómo se llama? Mi madre me tuvo que llevar a un neurólogo, si no me equivoco, psiquiatra. Y ahí le dijeron, no, es que su hijo es hiperactivo. Entonces ahí empezaron a encontrarse con no es que tiene déficit de atención y además hiperactivo. Y en ese momento no había mucha información. Entonces era el niño Ritalin, que era un típico medicamento que se ocupaba en esa época, que se sigue ocupando, pero con menos
con menos frecuencia, pero en ese momento a mí me lo dieron. Y a mí me llegaron a echar del psiquiatra. Echar me refiero, sáquenlo de acá, llévense, a los 8 años o 7 años. Entonces, imagínate a mi mamá llevándome al psiquiatra, el psiquiatra le digo, no, llévese a su hijo, no lo quiero atender. Entonces, imagínate el nivel de hiperactividad y desorden que yo tenía. Y me topé a los 5 años. El tema es que ningún profesional de la salud fue capaz de explicarme qué significaba vivir con un cerebro con TDAH. Y a los 37, tengo 38, a los 37 años me puse a estudiar yo por forma autónoma cómo funcionaba mi propio cerebro. Y fui yo quien descubrió cómo realmente funcionaba el cerebro con TDAH. No es que lo haya descubierto, sino que descubrí en mí mismo qué es lo que significaba vivir con esto. Pero ningún profesional de la salud fue capaz de hacerlo. Y cuando empecé a leer, encontré a los profesionales adecuados para que para que me pudieran acompañar. Esa es la historia del conocimiento del diagnóstico. Aparte me hice una lectura cerebral con encefalograma, electroencefalograma, donde salían cómo se iban conectando y desconectando las distintas partes del cerebro, y eso reconfirmó que yo soy más TDAH que cualquier TDAH. ¿Y a qué edad fue la lectura No, cerebral? ahora, el año pasado, a los Ah, 37. reciente. Sí. Bueno, y entre los 8 que te sacó el psiquiatra a los 37, ¿cómo fue vivir sin el acompañamiento correcto? Eh, no quiero decir que fueron malos diagnósticos, no eran malos diagnósticos, sino que no se trabajaba la base. Entonces yo siempre sufría ansiedad, siempre sufría, también tuve depresión, tuve problemas de consumo, exceso. Y cuando empecé a estudiar más sobre el cerebro con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, le di muchas respuestas a muchas cosas. Entonces fue mucho más fácil trabajarlas, mucho más fácil entenderlas. Y ahí fue como dije, pucha, si en algún momento algún profesional lo hubiese amarrado por ahí, porque no es gracias a eso, pero sí explica muchas cosas del por qué la ansiedad, por qué los estados de ánimo cambiantes, etcétera. Pueden ser condiciones que estén más allá del TDAH, que sean otras condiciones más, y se llama comorbilidad. Trastorno de ansiedad generalizado, una depresión mucho más profunda. Entonces, siempre me atacaron por adicciones, principalmente el alcoholismo. Me atacaron también por el tema de consumo de marihuana, también por adicción. No es porque me hayan internado, sino porque yo busqué ayuda porque tenía obviamente problemas de consumo, por depresión y por ansiedad. Y solamente a los 37 años, cuando empecé a estudiarlo, lo dejé todo. O sea, dejé el consumo, dejé todo, absolutamente todo, el alcohol, el azúcar, todo, porque entendí cómo funcionaba mi cerebro y ahí empezó a cambiar mi vida. De hecho, hoy día, no sé si puedo decir no tengo depresión, pero tengo una vida plena. Porque el TDAH al final es una montaña rusa emocional también. Entonces, por eso no creo, y en realidad no es depresión, sino que son estados anímicos normales que puede tener uno. Y aprendí a surfear la vida, le llamo yo. Así como Surf City allá en El Salvador, bueno, algo así. Sí, claro, porque lo empezaste a trabajar desde la raíz, entonces todas Sí. las otras cosas se empezaron a acomodar también. ¿Y sientes que hubo algunos cambios principalmente en tu rutina personal o laboral que te ayudaron como a partir de este cambio a tener más estructura, a manejar mejor tus proyectos? Todo, porque cambié 180 grados. Como dejé el alcohol, dejé el cigarro, dejé el azúcar, dejé la marihuana, dejé de salir en las noches, cuido el sueño entre 6 a 8 horas. No salgo en las noches porque no me gusta trasnochar, porque prefiero hacer deporte en las mañanas, hago deporte todos los días, leo todos los días, medito todos los días, entonces tengo una vida mucho más tranquila. Eso ha hecho que me tome las cosas mucho más calma, pero también se genera un contrapeso. Al tener una vida más tranquila, hoy día las hiperestimulaciones que hoy día tenemos en nuestra sociedad me están generando ansiedad. Ponte tú, si voy a lugares con mucho estímulo, mucho ruido, me está generando también esa ansiedad porque yo ya no salgo mucho. Yo en realidad tengo un estilo de vida completamente distinto. Y eso hace porque la sociedad lamentablemente está yendo hacia un lado demasiado hiperestimulado. O sea, salir significa salir en la noche. Salir significa consumir alcohol. Chile es uno de los países que más consume alcohol, entonces va en contra de lo que yo estoy viviendo. Yo no tengo ningún problema en estar en lugares que beban alcohol. Yo ya no quiero beber alcohol nunca más. El tema es que se hace tarde, se hace en la noche,
llega un momento cuando el resto de las personas empiezan a alcoholizarse, como que ya no están en la misma sintonía, o yo no estoy en la misma sintonía que ellos, entonces me siento incómodo. Y al final se empieza a generar como un rompimiento sobre incluso tu entorno social, que tienes que replanteártelo. O sea, yo tuve que sacar a muchos amigos de mi círculo porque lo único que decían es como, ya, pues tómate uno, o ya, pues es muy chileno, pero ya, tómate uno, uno no es ninguno, ya, pero no seas niñita, te juro que decían eso, tómate uno. Entonces me empujaban constantemente a tomar y era como, oye, yo tengo un problema con el alcohol. ¿Por qué me estás llevando tú? No, es que eres aburrido. Es como, pero ¿cómo puede ser que tener una vida sana es un síndrome de, o sea, un sinónimo de aburrido? Y ahí empecé a entender otras cosas. Me he leído más de 60 libros en 18 meses. Y estoy orgulloso de los 60 libros, porque hay gente que ha leído más, pero yo no leía nada. Entonces, por eso yo digo con mucho orgullo 60 libros, pues de no por leer nada, a leer todos los días es un cambio. Entonces, al final se fue cambiando todo, se fue ajustando todo, pero también aprendí a poder generar, cómo construir hábitos con un cerebro que funciona distinto. Pues nosotros tenemos sensibilidad a la dopamina. Todos los cerebros tienen una línea basal de dopamina, pero nosotros la tenemos más baja que el resto. Entonces eso hace que nosotros tendamos siempre a procrastinar porque no nos genera la dopamina para motivarnos, para movernos, para dejar las cosas hasta el final, por eso nos dicen como flojos, pero les cuesta entender que a nosotros nos cuesta sentarnos a trabajar, ponte tú. Pagar una cuenta podemos pasar 3 horas pensando entre pagarla y no pagarla, aunque nos demoremos un segundo en pagarla. Entonces, cuesta. Y eso, hacerle entender al resto. Y no es que queramos hacerle entender, sino que el resto se ponga en nuestros zapatos, es súper complejo. Sí, sin duda. Y bueno, te quería decir que sí, merece súper la pena estar orgulloso por los 60 libros y por el cambio 180 que has tenido. Es muy admirable y honestamente genera curiosidad preguntarte cómo lo lograste en tan poco tiempo, esa firmeza y ese cambio tan grande. A ver, el cerebro cuando más neuroplasticidad genera, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de poder crear nuevas conexiones neuronales que se transforman en comportamientos, hábitos, etcétera, que son los caminos neuronales, que no es crear nuevas neuronas, que son neurogénesis. Yo no soy neurocientífico, pero obviamente entré en hiperfoco con la temática, entonces he entendido mucho más y he hablado con expertos y todo para no cometer errores en lo que digo. Entonces, el tema es que cuando uno se equivoca, se siente incómodo es cuando más el cerebro aprende. Y eso está demostrado por Stanford. El tema es que yo un día, que fue el 22 de diciembre del 2024, tuve una crisis muy profunda. Ahí estuve a punto de decidir algo que no me estaría teniendo en este podcast en este momento. Eran pensamientos intrusivos muy fuertes. Y entre el intentar hacer algo y un pensamiento intrusivo hay una línea delgada cuando uno está descompensado. Entonces, de hecho, justo este es el mes, junio, por lo menos, el mes de la salud mental de los hombres, y estuve ahí buscando datos para una presentación que hice. Y por cada suicidio de una mujer hay 4 suicidios de hombres. Y eso tiene que ver porque nosotros nunca pedimos ayuda, nunca buscamos, nos cuesta, que somos los hombres, que somos los que traemos el dinero, que somos los que mantenemos y una serie Sí, de cosas. es Es que los una hombres no lucha de muchas lloran. cosas muy silenciosa e incluso el dato creo que muy pocos se lo imaginan, precisamente porque los hombres luchan cosas de la salud mental muy en silencio. Demasiado. Entonces, a mí me pasó eso y el día 22 de diciembre yo tenía 2 decisiones, o se acababa o se acababa. Entonces, el se acababa salió por un buen lugar, que fue, esto se acabó de raíz. Y lo dejé de un día para otro. Dejé el alcohol, dejé el cigarro. La marihuana me demoré un poco porque dije, si le estoy quitando muchas cosas al cerebro de una, me va a afectar porque obviamente se descompensa. De hecho, sí fue. Los primeros meses estuve muy descompensado, con mucha ansiedad, con dolores de cabeza, con sensaciones de choque eléctrico en la cabeza, porque existe un cambio químico fuerte cuando uno deja muchas sustancias. Sustancias me refiero al azúcar, el alcohol. eh, y después, en septiembre del año pasado, le tocó la marihuana. Entonces ya llevo 18 meses. Ayer cumplí, no, el 22 cumplí 18 meses. Sin alcohol, sin cigarro, sin azúcar y azúcar así, una vez a las 1500 un chocolate tipo Snickers, pero una vez, literalmente cada 3 4 5 meses. O sea, fíjate el nivel de baja azúcar que ya no consumo, procesada, porque sí como mucha fruta, y cuando voy a Centroamérica me encanta.
Y la marihuana desde septiembre del año pasado, donde dije, ¿sabes qué? Ahora sí se acabó. Pero mientras hacía eso, yo le subí el volumen a otras cosas, a hacer deporte, a meditar, a leer, porque tenía que compensar. Lo que yo le estaba quitando al cerebro en términos de dopamina, yo tenía que compensarlo por otra cosa, para que hubiera otro contrapeso, que además activan otros neurotransmisores. Es un proceso bien complejo, yo estoy tratando de simplificar lo más posible, pero cuando uno deja cierto tipo de adicciones o consumos problemáticos, uno tiene que compensarlo para que el cerebro tampoco sufra tanto. Y aparte que es bueno subir el volumen a ciertos hábitos positivos. Y el deporte, el ansiolítico y antidepresivo más efectivo del mundo. Y con tu rutina diaria, ¿tienes algo bien estructurado o es bastante flexible? Eh, Interesante pregunta, porque ¿qué es lo que pasa? Es que los TDAH tenemos que reconocer que nosotros, como somos sensibles a la dopamina, la probabilidad de que se te caiga un hábito es altísima. Es Es muy altísima. alta. Sí. Entonces yo aprendí a no frustrarme, sino que ser consciente cuando me estoy desviando y desarrollar la máquina de vuelve a hacerlo. Que son dos elementos importantes. Primero, ser consciente que te saliste del camino, uno, y segundo, es tener la capacidad de volver a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que me ocurrió las últimas 3 semanas? Yo llevaba haciendo, ponte tú, no sé, creo que 6, 7 meses de ejercicio todos los días. Todos los días iba al gimnasio y todo. Y las últimas 3 semanas, como empezó el frío acá en Chile, el frío a mí, el invierno a mí me baja la energía, me baja completamente, me dan ganas de no salir, porque estamos hablando acá en Chile, en Santiago, pueden haber -2, -3, 5 grados, 2 grados. Estos últimos 3 días, a las 5 de la mañana han habido 2 grados, 1, 0 incluso. Eh, pero ¿qué es lo que hago? Es que cada vez que yo me desordeno en mis hábitos, voy al club de las 5 de la mañana, que es levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio a las 6 de la mañana y empezar mi día. Entonces, esa es mi herramienta de reseteo. Es cada vez que yo me desvío, me desafío al máximo, aunque me esté levantando a las 9, 10 de la mañana, digo, listo, el lunes te vas a levantar a las 5 de la mañana. Y esa es mi forma de resetear, y lo hago por 21 días. 21 días más o menos el tiempo, periodo que el cerebro empieza a instalar un comportamiento, un hábito. Entonces lo hago como un desafío. Y ahora voy en el tercer día. Y ya mi cerebro recordó, viste lo bien que te hace. Entonces ya mañana no me cuesta, el viernes menos, la próxima semana menos, hasta que de nuevo me salga el camino. Como que ya no me Y frustro. toque volver a iniciar. Ese gran reto o ese desafío te ayuda, ¿cierto? A retomar, porque según cosas que he leído e incluso mi experiencia, yo considero que es más difícil retomar que iniciar de cero. Entonces ese tip de volverlo un verdadero desafío está muy bueno. Sí, lo que pasa es que cuando uno retoma, el costar que no te retome te pega en el ego, te pega, te duele, porque ya lo habías hecho y ahora no, te frustra más, porque si ya lo venías haciendo y ahora no lo puedes hacer, es como, pero ¿cómo no lo puedo hacer? Entonces al final te agrega una capa adicional de frustración. Sí, así es. Pero volverlo un desafío y incluso, pues según vayamos necesitando, puede tener variaciones el desafío cada vez. Es muy buen tip, te lo agradezco. Y Hernán, ¿en qué proyectos laborales estás enfocado actualmente? Yo soy independiente, independiente me refiero a trabajo solo. No tengo empresa ni nada, sino que yo hago facturas como persona natural, hago asesorías a empresas, hago charlas sobre transformación de negocio. Yo soy especialista en transformaciones de negocio. Soy ex Deloitte, que es una de las Big Four a nivel internacional de consultoría y auditoría, pero en mi caso especialista en consultoría, estrategias corporativas. Y también soy especialista en gamificación, que es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos. Entonces, adivina cómo pude jugar con mi cerebro, ocupando gamificación. Entonces, al final mi vida está gamificada. Yo veo la vida como un juego. Entonces, y es más seria que cualquier otra cosa. No quiere decir que sea poco seria. Entonces, por eso hablo de desafíos, por eso hablo de misiones, por eso hablo de niveles, por eso hablo de puntaje, la recompensa. Es como yo enfrento, que en realidad más que gamificación es como un game thinking, que es la forma en que se piensa un juego, un pensamiento de juego, que es como yo, Hernán, siendo gamer, que yo soy super gamer, enfrento un videojuego, ¿cómo puedo enfrentar la vida? Si no me aburro o no me canso de tratar de completar un juego completo al 100%, ¿cómo no puedo hacer lo mismo para, no sé, ponte tú, sentarme a trabajar? Entonces, claro, hay veces que se me olvida ese concepto,
pero cuando me acuerdo me ayuda a reforzar. Y eso me ayuda a que el iniciar o el retomar no sea tan difícil como parece. Ahora, hay días que me cuesta mucho, o sea, hay días que realmente despierto y no tengo ni ganas de levantarme y hay veces que haga lo que haga, no cambia el día y es como listo, no importa, mañana va a ser otro día y ya no me frustro. Por eso digo sorfeo, porque el TDAH es una montaña rusa. Ahora, ¿a todos les pasa? Sí, pero tienen que entender que el TDAH es más intenso. Pues siempre, Sí, siempre llega alguien que dice, ah, pero si a todos les pasa. Sí, a todos les pasa, pero es mucho más intenso. sí, es que creo que estamos en una época en que el TDAH y el autismo se están escuchando un poquito más, pero aún la población en general necesitamos informarnos más para entender que no es que todo el mundo tiene TDAH ahora, porque sí, creo que hace unos años pasaba, perdón, con la ansiedad, que todos, ay, tengo ansiedad. Pues clínicamente seguramente no, pero te puedes estar sintiendo ansioso y justamente los síntomas del TDAH puede que las personas se distraigan, puede que sientan hiperactividad, pero no al nivel de alguien con diagnóstico de TDAH. Ya, el buen tema, porque tiene que ver un poco con el yo creo que tengo TDAH. Entonces, todo el mundo piensa que tiene TDAH. Y todo el mundo dice que tiene TDAH porque lo vio en un video en TikTok, en Instagram, porque ya está de moda. El problema, aquí hay dos problemas. Primero, las formas de evaluaciones del TDAH no han sido actualizadas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esta es mi perspectiva personal. Y puede haber algún científico que diga, no, está equivocado, todo lo que tú quieras, pero yo viviendo, siendo TDAH, siendo diagnosticado, siendo evaluado y conociendo los mecanismos de evaluación, yo pienso que está desactualizado. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en la era de la hiperestimulación. Entonces, nuestros cerebros, da lo mismo si eres neurodivergente o no, está hiperestimulado todo el día. Todo el día en pantalla, qué noticias, qué el trabajo, qué la presión en la casa, qué la presión en todos lados, qué la inseguridad, la seguridad, etcétera. Que al final nuestro cerebro se está afectando en las funciones ejecutivas. Los TDAH tenemos dos principales desafíos: funciones ejecutivas y sistema recompensa de dopamina. El estrés afecta las funciones ejecutivas. Entonces, por eso las personas están teniendo problemas de atención. Porque además el celular está entrenando el cerebro a desatender, a perder la atención. Entonces, muchas personas creen que lo tienen cuando no lo tienen. Y esas personas cambian el hábito y se les solucionó la vida. Nosotros no. Todos los días tenemos que estar luchando para refortalecer el hábito, para refortalecer por el sistema de recompensa. Entonces, hay mucha confusión. Doctores que no hacen la evaluación correcta, porque también he escuchado muchos que, no es que fueron, no es que sí tienes TDAH, sin hacer la evaluación correspondiente, sino por un tema de observación en lo que escuchan. Pero el problema es que se está confundiendo mucho porque hay tanto estrés que hay muchas funciones ejecutivas que se están pareciendo. El diagnóstico oficial, que se hace a través de un estudio, prueba, etcétera, te pregunta sobre tu vida, cómo ha sido tu vida en general, no lo que estás viviendo hoy día. Entonces yo conozco muchas personas que van, primero, camuflan el diagnóstico porque van a buscar la famosa pastillita. Entonces el estimulante, que le llaman la pastilla, o sea, los medicamentos del TDAH, que ahí tengo otro tema adicional. Y al final camuflan ciertos problemas para ir a buscar esa pastillita mágica. Pero el problema es que no es tan mágica, porque es un estimulante. Y si tú tienes problemas cardíacos, a la circulación, te puede generar un problema grave. Entonces, estamos en un momento bien complejo donde todos quieren tener TDAH. Y ojo, quieren tener TDAH para ir a buscar esta pastillita. Entonces, por eso te digo, hay distintos problemas que están ocurriendo y lamentablemente para los que sí somos TDAH, lo estamos pasando mal porque nos están tomando como chiste. No, es que se le pierden las cosas. Sí, pero ojo, nosotros no tenemos déficit de atención, tenemos una hiperatención a muchas cosas al mismo tiempo, pero no podemos tener foco. En un restaurante yo escucho todo. O sea, escucho la conversación de la izquierda, de la derecha, de atrás, el mesero, la copa que se cayó atrás, y es abrumante. Y es una persona sin TDAH que tiene problemas de atención, esa persona sí tiene problemas de atención. Sí, es que está mal el nombre, pero hace poco al tema de los ovarios poliquísticos le cambiaron oficialmente el nombre, la OMS le cambió el nombre. Así que, bueno, ojalá que dentro de un tiempo al TDAH le pongan un título más adecuado, porque justamente lo que tú dices es todo otro tema que de llamarle déficit de atención es incorrecto. ¿Y qué querías comentar de tu opinión sobre los medicamentos?
Lo que pasa es que, a ver, yo creando contenido de repente hago, bueno, a todo esto, ojalá que si cambia, bueno, me voy a quedar con el recuerdo porque tengo ahí un tatuaje que dice TDAH. Bueno, entonces, con respecto a los medicamentos, a ver, yo como creo contenido, de repente hago en vivo en TikTok y mucha gente me empieza a preguntar, Hernán, oye, ¿tú tomas medicamentos? Y yo les digo, a ver, espérense, yo no soy profesional de la salud. No me corresponde hablar de medicamentos y menos que se hablen medicamentos en las redes sociales. Entonces, de repente me topo con influencers diciendo, mira, hoy día me tomo mi Samexit, que es uno de los medicamentos. Mira, hoy día me tomo mi Concerta y me pongo a trabajar. Entonces lo toman como si fuese una pastilla tipo la película Limitless. Efectivamente, lo que hace este tipo de estimulante es que te aumentan tu nivel de dopamina, tu línea basal, que nosotros la tenemos más baja. Entonces, efectivamente, nos ayuda a movernos, nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a hacer las cosas que nos cuestan en el día a día. Entonces, sí, es mágico, pero uno tiene que tratar de hacerlo de forma más natural. ¿Cuál es el otro tema que tengo? Que aparte me tiene cansadísimo de ver este tipo de medicamentos en las redes sociales porque es peligrosísimo. Porque yo sé que en los estudios, en la educación, los que están con exámenes se buscan estas pastillas y se las pasan entre ellos, pero son estimulantes. Si tienen problemas cardíacos, la presión les puede hacer pésimo. Hay gente que tiene efectos secundarios con la cabeza, con dolor. No es tan pastilla mágica. Entonces, y aparte que si no tienes TDAH, creo que el efecto es más adverso que positivo. Bueno, y resulta que el otro tema también que ocurre con los medicamentos es este concepto de, oye, ¿y los medicamentos para el TDAH? Este es otro tema. No es que los medicamentos sean para el TDAH, sino que a los TDAH les dan medicamentos para temas de motivación, este estimulante, ¿cierto? Que solamente se les da a los TDAH por el tema de la dopamina baja, en general. Por eso se asocia ese medicamento al TDAH. Pero también te pueden dar medicamentos para la ansiedad, ansiolítico, que no es por el TDAH, es por el concepto de ansiedad, que puede ser incluso un trastorno de ansiedad generalizado, que es otro trastorno, entonces tienes comorbilidad. Te pueden dar antidepresivos y no es por el TDAH. Además te pueden decir, incluso pueden haber confusiones de trastornos, porque como nosotros tenemos desafíos en la gestión emocional, hay veces que se confunde el trastorno bipolar con, por ejemplo, el problema de gestión emocional con el TDAH. Es súper complejo todo esto. Por eso yo siempre le digo a la gente, no crean que tienen TDAH, vayan al neurólogo o vayan al psiquiatra, porque no es tan simple ni chistoso como se ve en las redes sociales. Es complejo. Sí, es complejo y una experiencia distinta para cada persona. Y en general, la automedicación o el irnos recomendando medicina sin saber en realidad pues el fondo médico o científico verdadero es algo muy delicado, como tú Y, dices. y aquí viene otro problema. Van a buscar los medicamentos, pero no cambian sus hábitos en la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los medicamentos atacan la química cerebral, no la estructura cerebral. La estructura cerebral, que son los caminos neuronales, las redes y todo, se supone que son los hábitos que yo voy cambiando. No es que tú te tomes una pastilla, listo, tengo el hábito de hacer deporte. Ya me tomo esta otra pastilla y tengo el hábito de... No, eso se tiene que entrenar. El problema es que las personas que van a buscar los medicamentos no cambian su estilo de vida. A mí me pasó, lo digo con conocimiento. Yo fui muchas veces al médico, me daban ansiolítico, contraproducente y no se recomienda y piden por favor que no tomen alcohol y yo lo hacía. Entonces, yo también estuve ahí. Por eso lo digo con conocimiento de decir, y también me funcionó. Si toman medicamentos, cambien los hábitos. Los medicamentos son una muleta para mí. Son una muleta. Te van a ayudar a poder caminar mejor porque estás cojeando, pero una vez que ya empieces a caminar mejor y te recuperes, dependiendo del médico, dependiendo tu condición, vas a poder eliminarlo si es que es necesario o disminuirlo, pero mejorando tus hábitos, entrenando la movilidad de la pierna, por ejemplo. Esa es mi opinión con los Claro, medicamentos. es que el cambio de hábitos es clave. Y uniendo eso con lo que mencionabas hace rato de la gamificación, ¿qué le recomendarías a alguien que no sabe de gamificación, de tecnología, que no sabe de IA, pero pues sí sabe lo que es un juego? ¿Qué le recomendarías a esta persona para lograr gamificar un poco su vida y cumplir las metas que se propone? A ver, gamificación es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos, ya sea la educación, ya sea el entorno laboral, en la vida personal. Entonces, es ocupar las mecánicas y dinámicas que hay detrás de un juego.
¿Qué es lo que tiene un juego? Y esto es un poco el ejercicio que uno tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene un juego? Tiene misiones, tiene niveles, tiene barra de progreso, tiene recompensa, tiene cofres aleatorios. Entonces, es cómo yo agrego esas mecánicas a mi día a día para hacer más disfrutable el cerebro. Una forma más sencilla de eso es hazlo un juego. La recomendación más sencilla es piénsalo como un juego. Piensa como si estuvieses jugando. ¿Cómo lo harías? El problema es que todavía está ese estigma que los juegos son para niños, pero los juegos, la edad promedio de un gamer tiene 43 años, el 50% de la población mundial juega videojuegos, y los videojuegos generan más ingresos que el cine y la música juntos. Entonces hay algo que tienen los videojuegos detrás que hacen en nosotros que no hemos visto, y eso es un poco las mecánicas que juegan con nuestra química cerebral y que es efectivo para el día a día. Y da lo mismo si tienes TDAH o no. Si gamificas tu vida, se va a hacer más sencillo. Claro, y se puede gamificar sin tecnología o con tecnología. Viéndolo del lado de la tecnología, yo no lo he hecho, pero he visto gente que dice que puedes gamificar tu vida tú solo haciéndolo en Notion o en plataformas así que las personas tenemos fácil acceso. ¿Qué tanto tú recomiendas esas versiones? Es que depende, porque, a ver, los TDAH tenemos lo que se llama, si tenemos TDAH, que es un poco lo que estaba hablando, tenemos lo que se llama permanencia al objeto. Lo que no se ve no existe. Entonces, desarrollar el hábito de meterte a Notion para poder verlo es otro desafío más adicional al Sí, seguimiento. Y además le tienes que agregar el hábito de hacer seguimiento. Entonces, tienen que buscar la técnica que se les haga fácil el recordatorio. Ponte tú, yo tengo de repente post-it, o sea, estas notas, estos papeles de notas, las tengo pegados en paredes, porque es la única forma que yo lo vea. Permanencia del objeto significa lo que nosotros no vemos, no existe. Y pasa con personas también. Entonces, hay personas que dicen, sí, pero no entienden lo que es la gamificación o el gamification y todo. Yo les digo, ustedes han sido gamificados toda la vida. O sea, si ustedes tienen los relojes inteligentes, Garmin te da medallas, te da, ¿cómo se llama? Te da recompensas, te da misiones. La banca tiene gamificación, que son niveles, puntos, personajes, las tiendas por departamento, o sea, Google tiene los puntos también, o sea, siempre hemos estado gamificados, lo que pasa es que lo asociamos a tecnología, e incluso, yo digo, ni siquiera es necesario la tecnología, es tener este pensamiento de gamer, por eso yo hablo un poco también de game thinking, que es decir, cómo yo sin tecnología lo veo como un juego. Entonces, en vez de ver, yo no veo problemas, yo veo desafíos. Entonces, cada vez que digo problema, yo soy consciente de decir, no digas problema, es un desafío. Y al decir, es un desafío, tu cerebro lo aborda de una forma distinta. sí, totalmente. Y que no se vuelva una tarea extra, que es un peso más, sino que facilite y que haga más atractivo el desarrollo de los proyectos. Ponte tú, si es que yo quiero hacer, por ejemplo, como yo soy independiente, mi flujo de caja no es tan efectivo. De hecho, ahora estoy explorando también hacer, ¿cómo se llama? Cursos para personas naturales, que son B2C, se llama, a clientes como de mis redes sociales, porque compartiendo mi vida en neurodivergencia pasé de 300 a 50.000 entre TikTok e Instagram en 7 meses de forma orgánica. Entonces dije, bueno, acá hay una beta, hay público, hay gente que conecta, puedo vender cursos. Pero aún así sigue siendo muy variable. Entonces, mi misión principal es cambiar el mundo a través de la empresa y ayudando a las personas con ciencias del comportamiento y gamificación. Pero, esa es mi misión principal. Pero, por ejemplo, estuve pensando hacer Uber. ¿Y qué es lo que vi en Uber? No lo vi como una carga, oh, no me está resultando. No, mi misión secundaria. Cuando tú estás jugando un videojuego, que es de exploración, tú tienes una misión principal y tienes misiones secundarias. Las misiones secundarias tú ves si las haces o no las haces, pero si las haces te ayudan a que tu principal sea más fácil. Entonces, en vez de angustiarme, que yo conozco mucha gente diciendo, oye, es que tuve, no sé, estudié ingeniería y voy a tener que ser mesero un tiempo porque necesito ingresos, es que no se angustien, véanlo como una misión secundaria, los va a ayudar a mantener hasta que puedan lograr encontrar lo que ustedes están buscando. Punto. Entonces, te quitas el estrés, te quitas el desafío, solamente con decir, esta es una misión secundaria. Sí, es un gran cambio de chip, de mentalidad, que ayuda muchísimo. También, pues dentro de lo que mencionas de que te estás queriendo mover a B2C, pude observar que estás ofreciendo capacitaciones educativas, puntualmente vi en inclusión laboral, a través del videojuego.
¿Cómo funciona eso? Sí, lo que pasa es que hay una empresa que diseña videojuegos, de la cual yo soy parte, pero desde el punto de vista de accionistas, que diseñó un videojuego para inclusión laboral, tiene para seguridad laboral, tiene para distintos tipos de temáticas, pues son videojuegos enfocadas en el mundo organizacional, capacitación, etc. Se llama TGA. Esta empresa trabajó en el diseño de un videojuego que responde a una ley acá en Chile, que lo está trabajando con la Mutual de Seguridad, la Mutual de Capacitaciones, que es una empresa de seguridad laboral, etc. Entonces, eh, ellos me invitaron a mí, ya que soy parte, aunque sea minoritaria, de cierta forma mi corazón está con TGA, me invitaron a mí a ser speaker o ser un streamer de esto, porque en verdad lo que vamos a hacer, y eso que viste, es una jugatón. Entonces, lo que vamos a hacer es que una persona en equipo va a estar jugando el videojuego de la inclusión, que eso se llama Game-Based Learning, que es aprendizaje basado en juego. Yo ocupo un videojuego donde te entretengo y mientras te entretengo te voy enseñando cosas y el cerebro lo aprende porque tiene una experiencia y una emoción, donde puedes jugar con simulaciones de roles, etc. Entonces, no es una gamificación, porque a mí la gamificación para mí es en el tiempo donde tú vas guiando un comportamiento, no es algo puntual como el game-based learning. Entonces, lo que vamos a hacer en eso que tú comentabas es que va a haber alguien jugando y yo lo voy a ir relatando como si estuviese haciendo un streaming de un videojuego. Entonces, estoy diciendo, oye, espérate, acá, ¿qué es lo que hiciste? Oh, mira, sí, oye, ¿sabías que esa temática está relacionada con? Entonces, voy a estar hablando de inclusión, pero mientras alguien juega un videojuego de inclusión, y además de comentar las dinámicas que hay detrás, voy a hablar de inclusión. Entonces, como un streaming, algo completamente distinto, no una charla, sino que algo distinto que lo hicimos una vez, funcionó muy bien y lo queremos replicar. Está buenísimo y súper diferente. Qué bueno, porque se sale mucho de lo tradicional, que Fíjate, honestamente acá llega a te ser vengo un a poco vender. aburrido. No, y aquí te vengo a vender, ¿no? Y esto no sale, no quiero venderte, quiero que entiendas que esto es bueno. Después, obviamente, es vender sin vender. Es, como te gustó, llámame. Sí, qué bueno. Oye, cambiando de tema, también vi que compartes algunos desafíos. Puntualmente vi un par de veces el desafío del hervidor. Y bueno, solo quiero mencionar que está excelente y que a mí me gustaría mucho hacerlo. A veces lo intento con el microondas cuando pongo un minuto, pero está difícil. Y eso que mi hervidor tiene la agujita hasta que llega a los 100 grados centígrados y sí me gusta irla viendo, pero estar ahí sin moverme es un buen reto. ¿Nos puedes explicar un poco más? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a estar haciendo cosas todo el día. Entonces, a tener nuestro cerebro ocupado. Y no nos estamos dando cuenta que aburrirnos o darle espacio al cerebro de no hacer nada, no es meditar, sino que no hacer nada y estar con tus propios pensamientos y divagar con tus pensamientos es la forma más sencilla e importante de generar creatividad, de generar calma, de llevar a la calma al cerebro para decirle descansa un rato. Entonces, todos estos desafíos son desafíos para entrenar al cerebro, primero, a no ir a buscar estímulos cuando quiere. Entonces, en esos minutos, yo no te miento, en el desafío del hervidor, que era llenar el hervidor, prenderlo y quedarme parado hasta que terminara, me dio ansiedad. Me dio ansiedad, te juro, empecé a sudar, empecé a moverme y todo, empecé a mover los brazos, me dio ansiedad. Porque el TDAH también te hace como moverte todo el rato, etcétera. Entonces, la idea de ese entrenamiento es decir, quédate quieto, tú tienes el control, no te vayas a otro lado, no vayas a buscar el celular. Entonces, al final todos esos comportamientos se entrenan. También tengo un video de 80 minutos tirado en la cama sin hacer nada. Y me grabo 80 minutos y sale un temporizador de 80 minutos hacia atrás donde no hago nada. Los comentarios son, oye, ¿y tú no trabajas? Oye, ¿y tú pierdes el tiempo? Es que ese es el problema. La ciencia te dice que ese tipo de ejercicios son muy buenos. El problema es que estamos acostumbrados y tenemos una mala práctica de que tenemos que sentirnos ocupados todo el tiempo, porque si no estamos ocupados, sentimos que estamos haciendo las cosas mal o que somos improductivos. Y es completamente lo contrario. Tenemos que tener espacios donde no hacemos nada. De hecho, a Cristian Castro, que el cantante, decía, le preguntaban qué hacía el fin de semana, nada, como nada, Sí. nada. Y la gente se reía,
Pero detrás de eso hay algo súper potente. Hacer nada es muy bueno. Y va de la mano de esta nueva manera de ver la productividad, slow productivity, productividad lenta. Qué valioso es todo lo que tú acabas de explicar, pero sí, estamos muy acostumbrados, el mundo, la sociedad en general, a que tenemos que estar siempre haciendo algo. Y como tú dices, el aburrimiento, el darnos espacios de recreación, ayuda mucho a en realidad poder ser más productivos y concentrarnos más a la larga. Tal cual. Estas temáticas dan para mucho en todo caso. Sí, de cada tema que hemos tocado se podría profundizar mucho. Pero bueno, para ir cerrando, me gustaría pedirte si nos puedes dar recomendaciones puntuales de algunas cosas, empezando por libros, por ejemplo, de los 60 libros que has leído, ¿cuál o cuáles recomiendas más para el TDAH, por ejemplo? Generación dopamina de Anna Lembke para entender el concepto de la dopamina en el cerebro, y además todos los libros de dopamina tienen una sección para el TDAH, porque es ahí donde tenemos uno de los principales desafíos, más allá de las funciones ejecutivas o disfunciones ejecutivas, le llaman algunos. Algunos llaman que tenemos el sistema de recompensa roto, o que parece una cubeta llena de hoyos tratando de llenar con dopamina que se sale. Entonces, esa es como la representación gráfica de la dopamina en el cerebro con TDAH. Entonces, generación dopamina de Anna Lembke. El otro es el efecto DOSE de TJ Powell. DOSE es DOSE, de dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Entonces ese libro no es del TDAH, pero te enseña a jugar con la química cerebral. También tiene una pequeña sección para el TDAH. En la parte de dopamina, obvio. El otro libro es Vivir con TDAH de Jessica Maccabi, librazo. Y el otro es el TDAH genial de Penn y Kim Holderness. Y el último que diría es Neurociencia para la Vida de Ana Ibáñez. Tengo más, pero esos serían como Los los principales. principales. Ah, y el 5 segundos de Mel Robbins, la regla de los 5 segundos de Mel Robbins. La razón es porque, como nos cuesta iniciar, Mel Robbins es TDAH. Entonces ella encontró la fórmula que cada vez que cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y se mueve, deja de su cabeza de rumiar, deja de pensar y es capaz de iniciar cosas. Entonces, cada vez que no puedas hacer algo, cuenta el 5 columnas. La regla de los 5 segundos de Mel Robbins, que es un libro. A Mel Robbins y la regla de los 5 segundos sí la conocía, las demás no, voy a ir a investigar. ¿Y para algún consejo para concentrarnos mejor? Concentrarse, el celular afuera. Si quieren concentrarse, el celular afuera. Solamente tener el celular acá al lado consume energía porque tu cerebro está pensando que hay notificaciones, aunque no haya. Entonces eso consume energía. Generar un espacio para poder encontrar focos. Deep Work o Céntrate de Cal Newport puede ayudar también a encontrar estrategias para el foco. No es TDAH, pero hay muchas estrategias que nos pueden ayudar. Tener un ritual, tener todo ordenado, o sea, tener todo literalmente. Se me ocurrió otro libro también. Este es Rehabilítate del desorden de Javiera Castro, que es una TDAH chilena. También, literalmente librazo, porque ella tenía el desastre de vida, igual que todos los TDAH, o la mayoría. Entonces al final encontró técnicas para poder ordenarse en distintos aspectos de la vida, financiero, en la casa, el orden. Y ella da técnicas de trabajo, que es el escritorio tiene que estar limpio, porque tienes que evitar el ruido visual. Entonces, si tú estás en un lugar que está desordenado, que es muy natural en los TDAH, vas a estar pensando, vas a estar trabajando, oye, y esto está desordenado, y esto está acá, y dónde está esto, dónde está? Entonces, afecta visualmente y te abruma. Entonces, la idea es quitar estímulos. Por eso el orden también es importante. Y yo creería eso. Y en los libros van a encontrar más. Y la Ok, recomendación gracias. principal es ver la vida como un juego. Bueno, y algo más leve que no hemos hablado, porque ya hablamos de medicamentos y de cosas profundas y que las hemos tocado solo por encimita, pero ¿tú recomiendas o utilizas juguetes sensoriales o ese tipo de cosas? ¿Te ayudan? Yo creo que depende de la persona. De hecho, yo tengo el tema de estar jugando con la barba. Entonces, no un juguete sensorial, pero sí es sensorial.
Entonces, cada cierto tiempo no me doy cuenta y estoy así hasta que me doy cuenta. Muevo la pata o el pie. Los juguetes, al final eso es un mecanismo de autorregulación del cerebro. Entonces no es negativo, al revés, es positivo y te puede ayudar para el foco. Por eso están los spinners, que son estas cosas que dan vuelta. Por esas cosas ayudan a mantener el cerebro focalizado en el sentido de, listo, ya estás distraído con algo, quédate ahí mientras sigo trabajando en algo. Hay otro elemento que es muy bueno, que se llama, y esta estrategia es una de las más efectivas, se llama body doubling, que es cómo yo puedo ocupar a otra persona al lado para yo trabajar, por ejemplo. Entonces, ir a cafés ayuda mucho, porque yo al ver a otras personas trabajando, yo voy a sentir la necesidad de trabajar. Por eso se llama body doubling, que es alguien que está al lado haciendo algo, da lo mismo si está relacionado a ti o no, trabajando. Hay videos en YouTube que se llaman Trabaja conmigo, donde hay una persona que se grabó trabajando por 2-3 horas y lo que hace es, todo el rato está trabajando, concentrado, y si tú lo pones en una pantalla al lado, tú vas a trabajar. Body doubling se llama. Esa es la estrategia más efectiva cuando no puedes trabajar. Sí, es muy bueno y gracias por las distintas opciones que nos das para poderlo hacer, ir a un café o incluso hacerlo desde casa poniendo la pantalla. Gracias, Hernán, por la conversación, por todo el conocimiento que nos has compartido. ¿Dónde puede la gente conectar contigo si es que alguien de los que nos van a escuchar aún no te sigue? En mis redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y también Spotify, porque tengo canciones para el TDAH en Spotify, hechas con inteligencia artificial, eso sí. Pero son como uno vive con TDAH, son muy buenas. Llevan ya más de 17.000 reproducciones en toda Latinoamérica. En todo, no, hispanohablante, hasta España, de hecho. Simplemente HH, literal. Simplemente HH. También en Spotify, igual. Todas. Ok. Simplemente HH. Es que si me ponía Hernán Hildebrand iba a tener que deletrear todo. No, entonces dije ya. Simplemente HH. De Hernán Hildebrand. HH. Horas hombre, happy hour. Ok, buenísimo, gracias. ¿Y alguna frase o reflexión final para cerrar el episodio? Algo entretenido no es sinónimo de aburrido, pero sí algo aburrido puede ser sinónimo de... No, algo entretenido no es sinónimo de poco serio, pero sí algo serio puede ser sinónimo de aburrido. Y eso lo digo para que nunca dejen de jugar. Keep playing, que la filosofía que yo tengo es cómo seguir jugando el juego de la vida y no lo vean como poco serio, al revés. Es muy serio. Entonces, al verlo como un juego, al final nos ayuda a tener una vida mucho más amena. No más sencilla, porque no deja de ser compleja, pero más amena, más disfrutable. Sí, muchas gracias. Con esa invitación final nos despedimos. Gracias, Hernán. No, no hay de qué. Este episodio llega a ti gracias a FocusBear, una app creada por personas neurodivergentes para mentes neurospicy, aunque funciona para cualquiera que quiera organizarse mejor. Combina guía de hábitos en tiempo real con bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos. Arrancas bien el día, te enfocas en lo que importa y te desconectas cuando toca. Descubre más en focusbear.io.